Una breve reseña del doctor. Él es médico cardiólogo clínico, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, jubilado del IMSS después de 29 años de servicio, expresidente de la Sociedad de Cardiólogos del Estado de Morelos, es miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología y la Asociación de Cardiólogos de México, es ex subdirector de la Facultad de Medicina de la UAM, profesor titular en activo de la materia de cardiología clínica de la misma facultad y en activo en medicina privada actualmente. Pues le agradecemos mucho, doctor, su presentación. Es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Como le digo, siempre nos está apoyando desde que yo lo conozco y pues un gusto tenerlo aquí. Le dejo la palabra para iniciar su presentación. Muy bien, pues gracias y los saludo nuevamente a la distancia, como se dice ahora. Eh, pues seguimos con esta forma de poder compartir el conocimiento, que es la forma virtual. Eh, y bueno, pues el compartir con ustedes un poco de lo que ya eh, uno ha experimentado en relación al tema y de lo que ahora actualmente hacemos en insuficiencia cardíaca, actualizarnos un poco en relación a conceptos y la forma de manejar al paciente con insuficiencia cardíaca. En fin, entonces vamos a charlar en los siguientes minutos sobre este tema que realmente es apasionante porque cada vez nos damos cuenta que en todos los niveles de la medicina podemos actuar de manera oportuna para evitar las complicaciones de un paciente con enfermedad cardiovascular. Bien. Bueno, pues empiezo mencionándoles algunos datos epidemiológicos en México. La tasa de fallecimientos por insuficiencia cardíaca es aproximadamente 5.14 por cada 100,000 habitantes. Hay una tasa de supervivencia del 50% a los 5 años. Y las causas principales de la muerte habitualmente es la progresión de la enfermedad y la muerte súbita dado el daño que pudieran tener los pacientes por la enfermedad cardiovascular. Y es la principal causa de muerte en los mexicanos, superando la diabetes. Y la causa principal de la insuficiencia cardíaca sigue siendo la cardiopatía isquémica. Entonces, la enfermedad arterial coronaria está en muchos pacientes presente y los lleva a que tengan ese deterioro. Bien, pues vamos a definir lo que se entiende por insuficiencia cardíaca. Como siempre tenemos que partir también del concepto de la enfermedad, un síndrome clínico que resulta de cualquier alteración estructural y o funcional que afecta la capacidad del corazón para contraerse y relajarse. Y si se dan cuenta, pues aquí es un concepto muy sencillo entender el corazón como bomba que tiene la función de vaciarse y de llenarse. En el momento en que este corazón sufre cambios estructurales y funcionales, pues obviamente que entonces empieza a haber disfunción cardíaca. Si entendemos al corazón desde el punto de vista de suficiencia cardíaca, vamos a recordar esos conceptos de fisiología que alguna vez también con ustedes llegué a revisar cuando dábamos la materia en relación a lo que son los factores que van a contribuir al gasto cardíaco. Recordarán que hablábamos de precarga, poscarga, frecuencia cardíaca, contractilidad, distensibilidad. En fin, todos estos factores se ven alterados en un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Entonces, pues este síndrome es el resultante pues de cualquier alteración de este tipo. Y bueno, el Colegio Americano de Cardiología y, y la Asociación de Corazón de los Estados Unidos propuso estos estadios de la insuficiencia cardíaca. El estadio A es aquel en donde tenemos a los pacientes identificados con factores de riesgo cardiovascular, pero que no hay evidencia aún de que tengan afectación cardiovascular. El estadio B es aquel que ya tiene un daño estructural y o funcional cardiovascular, pero todavía no existen síntomas.
Estos dos estadios son muy importantes porque creo que esos son los estadios en donde la mayor parte de médicos pudiéramos actuar, médicos de primero, de segundo nivel, identificar a aquellos pacientes con altos factores de riesgo cardiovascular que todavía no tienen un infarto, que todavía no tienen un daño estructural, pero que se los podemos evitar. El estadio B, aquel que pudiera ya tener alteraciones estructurales o funcionales y que muchas veces no nos manifiestan síntomas importantes. Ya el estadio C, cuando ya existe un daño estructural y o funcional, el paciente empieza con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, es cuando ya se ha establecido la insuficiencia cardíaca. Y el estadio D es cuando el paciente ya ha avanzado en su enfermedad, a pesar de llevar un tratamiento óptimo y que puede entrar en una fase refractaria. Es un estadio en donde, pues, a pesar del tratamiento farmacológico, los pacientes llegan a hospitalizarse frecuentemente y muchas veces esto está anunciando la etapa terminal de la enfermedad. Bien, a la insuficiencia cardíaca pues la hemos clasificado de diferentes formas. Recordarán que desde que sabemos del tema, la hemos clasificado como insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, de acuerdo al cuadro clínico de cada paciente. También la clasificamos de acuerdo a la disfunción que tiene el paciente, si es una disfunción diastólica o sistólica, partiendo de esta definición que acabamos de mencionar. Un paciente que llega a tener ya una alteración estructural que lleva a que el paciente tenga restricción del llenado, o un paciente que tiene una alteración estructural que lo lleva a un problema en el vaciado. Y también se ha clasificado la insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco, pacientes con gasto bajo, con gasto alto, considerando que aquel paciente que tiene insuficiencia de gasto alto es aquel paciente que no existe un daño estructural o funcional. Aquí la diferencia entre el gasto alto y gasto bajo es que en el paciente con gasto alto, la demanda del organismo es mayor a la que pudiera cubrir el corazón. Entonces, estoy hablando de aquellos pacientes que llegan a estar en un estado anémico, aquellos pacientes que llegan a tener quemaduras, aquellos pacientes que llegan a tener problemas de hipertiroidismo, se incrementa el metabolismo basal, entonces el corazón no puede cumplir con mantener el gasto cardíaco adecuado y ahí se considera que el paciente está en insuficiencia cardíaca de gasto alto. Y en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca de gasto bajo, ese paciente que sí tiene el daño estructural y funcional y que el paciente se ve comprometido en relación a la función de mantener ese gasto. Y bueno, finalmente, el clasificarla también como cualquier otra enfermedad, insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Entonces son las diferentes formas de clasificar a la insuficiencia cardíaca. Bien, en la historia natural también de la enfermedad, vamos viendo que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca ya establecida, ya el paciente que llega a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, pues lo vamos a ver en algún momento compensado gracias a un sistema neurohormonal que lo mantiene estable y compensado asintomático inclusive, o gracias al tratamiento que hayamos instalado. Entonces, durante mucho tiempo el paciente puede estar compensado, repito, gracias al sistema neurohormonal que maneje o gracias al tratamiento farmacológico que hayamos establecido. Sin embargo, en algún momento si el paciente suspende medicamentos, transgrede a la dieta o se expone a algún factor que precipite la descompensación, el paciente entra en un estado de descompensación que lo lleva a una insuficiencia cardíaca aguda y es motivo de hospitalización. Y entonces, durante varios años pudiera ser que este paciente pueda estar dentro de una fase compensada y descompensada. El problema es que cuando el paciente no es tratado de manera óptima, el paciente puede llegar a una fase refractaria. Entonces, si el paciente se descuida, si el médico tampoco le pone interés al tratamiento o los medicamentos no son los adecuados, pues entonces el paciente tiene pronosticado entrar a la fase refractaria, en donde ya comentábamos, son pacientes que frecuentemente llegan a hospitalizarse por descompensación. Y como les decía, esto puede ir anunciando la fase terminal de ese paciente
que pudiera en ese momento, en la etapa terminal, ser candidato a otro tipo de procedimientos no farmacológicos como es la resincronización cardíaca o inclusive el trasplante cardíaco. Bien, pues todos sabemos el cuadro clínico de la enfermedad, pacientes que llegan con disnea progresiva y los vamos clasificando según el deterioro funcional que llegan a tener. Recordarán esta clase funcional en la que nos basamos, que es la de la NIJA, de la New York Heart, en donde vamos viendo cómo se va deteriorando el paciente, o el paciente que se deteriora, vamos viendo cómo va mejorando también. Entonces, el cuadro clínico principal es la disnea progresiva, según la clase funcional que estemos manejando. Y también la fatiga crónica y la intolerancia al ejercicio. Es otra de las manifestaciones de que el paciente tiene falla cardíaca. Y la tercera, que también es muy evidente en muchos pacientes, es la retención hidrosalina. Pacientes que llegan a edematizarse ya cuando llegan a un estadio en donde el paciente llega a tener insuficiencia cardíaca derecha porque ya hay compromiso a nivel del circuito pulmonar, empieza a haber una congestión venosa sistémica. Entonces, es el cuadro clínico que llegamos a ver en la mayoría de pacientes. Aquí recordamos cómo es la clase funcional según la NIJA. Clase 1 les recuerdo que es el paciente que no hay disnea con actividad cotidiana, solamente la disnea de grandes esfuerzos. En clase 2, la disnea de esfuerzos moderados. Clase 3, la disnea de esfuerzos ligeros, pero que mejoran con el reposo. Y la clase 4, la disnea en reposo, el paciente que llega a tener ortopnea, que es la disnea de decúbito, o trepomnea, que es la disnea de decúbito lateral. O también el paciente que llega a tener disnea paroxística nocturna. Entonces, aquí vamos viendo, dependiendo de la severidad de la disnea, cómo clasificamos al paciente en relación a su clase funcional. Pero muchas veces podemos llegar a tener pacientes que nos llegan diciendo que tienen disnea. Precisamente ayer tuve una paciente así, llegó aquí al consultorio enviada por un neumólogo mencionando que ya la había revisado él. Ella manifestaba que tenía disnea y que tenía intolerancia al esfuerzo. Les cuento el caso porque, bueno, recién sucedió. El neumólogo le dice que no tiene nada, ella insiste en tener algo y manifiesta esa disnea. Entonces, creo que los médicos también tenemos ojo para saber cuándo el paciente sí tiene una disnea manifiesta y cuándo el paciente no la tiene. Entonces, nos damos cuenta porque simplemente la personalidad del paciente a veces nos está diciendo que es simplemente una situación de ansiedad. Y entonces, para ello, cuando tenemos la duda si el paciente tiene o no disnea, como lo manifiesta, pues entonces tenemos también que hacer muchas veces una prueba de esfuerzo para confirmar si existe de veras deterioro en la clase funcional. Entonces, nos pueden llegar al consultorio pacientes que manifiestan disnea y el momento en que nosotros les hacemos una prueba de esfuerzo de 6 minutos, entonces podemos ser muy objetivos en determinar si efectivamente tienen deterioro en la clase funcional. Si al momento de hacer una prueba de 6 minutos el paciente llega a tener un consumo miocárdico de 2 a 3 metros, entonces sí lo ubicamos en clase 3, o si llega a tener un consumo miocárdico de 4 a 5 metros, sí lo ubicamos en clase 2, pero aquel paciente que llega a tener durante la prueba de esfuerzo de 6 minutos un consumo miocárdico de 6 a 10 metros, entonces es un paciente que realmente no tiene deterioro en la clase funcional. Entonces este caso que les comento del día de ayer, bueno, no fue necesario hacer una prueba de esfuerzo a esta paciente, simplemente con darnos cuenta el tipo de personalidad de la paciente y al acostarla me doy cuenta que tiene una saturación de oxígeno del 96% y la paciente realmente ya relajada dejó de tener esa disnea, pues te das cuenta que esa disnea no pertenece a un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces les cuento este caso porque también nos podemos confundir con aquellos pacientes que llegan a presentarse con los estados de ansiedad con crisis conversiva, ¿no? Bien. Pero cuando llegamos a tener alta sospecha de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca porque tiene un cuadro clínico manifiesto, como ya lo comenté, entonces debemos de hacernos algunas preguntas para poder llegar al diagnóstico adecuado,
para poder establecer el pronóstico adecuado y establecer el tratamiento adecuado. Entonces, cuando tengo un paciente con cuadro clínico manifiesto, debo de identificar qué cardiopatía existe. Entonces, es una de las primeras preguntas que me debo de hacer. ¿Qué cardiopatía existe de fondo para este paciente con insuficiencia cardíaca? Si hay una cardiopatía isquémica de fondo, una cardiopatía degenerativa, hipertensiva, valvular, una miocardiopatía. ¿Qué cardiopatía existe? Y la segunda pregunta que me hago es si es un paciente de gasto bajo o de gasto alto. Y esto pues, simplemente con los antecedentes o haciendo la historia clínica nos vamos a dar cuenta. Si existe una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda o global, bueno, ustedes ya saben el cuadro clínico de cada una de ellas. El paciente con insuficiencia cardíaca izquierda tiene congestión pulmonar, ¿verdad? Ritmo de galope. El paciente llega a tener en la placa datos de hipertensión venocapilar pulmonar y el grado avanzado cuando tiene edema agudo pulmonar. Y la insuficiencia cardíaca derecha cuando tienen plétora yugular, congestión hepática y edema de miembros inferiores. Y la global, pues obviamente la combinación de ambos cuadros. Y aquí viene lo interesante en relación al tipo de remodelado ventricular y el tipo de disfunción que pudieran tener esto, pues siempre es un reto para el clínico porque, bueno, tendríamos que tener un ecocardiograma para ser mucho más objetivos en esto. Sin embargo, pudiéramos apoyarnos en el electrocardiograma, en la placa también, para tratar de orientarnos en relación a estas dos preguntas de remodelado y de disfunción ventricular. La tercera que nos vamos a hacer es cuál es el factor que precipitó que este paciente entrara a una insuficiencia cardíaca. Y yo creo que cuando nos hemos contestado todas estas preguntas, vamos a establecer no solamente el diagnóstico preciso de la enfermedad, sino vamos a establecer el tratamiento que requiere el paciente, tomar decisiones en relación a lo que necesita el paciente, si hay que derivarlo a algún lugar, si es posible manejarlo como externo o ingresarlo a hospital para que sea tratado de manera adecuada. Y bueno, ya contestándonos también todas estas preguntas en relación a la enfermedad, podemos establecer el pronóstico. Una vez que hayamos hecho estudios paraclínicos, vamos a establecer el pronóstico de la enfermedad. Bien, bueno, pues estas imágenes también son muy clásicas. Alguna vez también seguramente se las puse a algunos de ustedes cuando veíamos el tema en la residencia. El paciente que tiene un corazón normal, aquel que desarrolla hipertrofia concéntrica, es el tipo de remodelado habitual del hipertenso, cuando se engrosan las paredes y se reduce el diámetro de la cavidad, o aquel paciente que después de haber tenido algún infarto o no, maltratado o que no se trató de manera oportuna, desarrolla una dilatación ventricular y hace una hipertrofia excéntrica donde las paredes están delgadas y la cavidad está crecida. Entonces, en el primer caso, en el caso de la hipertrofia concéntrica, pues hay obviamente restricciones en el llenado ventricular y hablamos de disfunción diastólica. Y en el paciente con hipertrofia excéntrica, el paciente pues obviamente va a tener problemas en el vaciado y vamos a tener problemas de disfunción sistólica cuando hay pérdida de la masa muscular debido a infarto o miocardiopatía dilatada por alguna enfermedad previa, como sucede en Chagas, como sucede en algunas enfermedades virales que llegan a agredir el músculo cardíaco. Ahora estamos viendo mucho también la miocardiopatía dilatada por afectación por cocaína. Entonces, es una de las causas que también se pudieran ir presentando en muchos enfermos. Entonces, vamos viendo los cambios estructurales que va sufriendo el corazón según la enfermedad cardiovascular que se tenga. Y bueno, cuando tenemos la oportunidad de hacerle el ecocardiograma, podemos clasificar también a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de expulsión. Entonces decimos que el paciente que llega a tener una insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión menos del 40%, decimos que es una fracción, perdón, que es una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Aquel que llega a tener una fracción de expulsión del 41 al 49%, decimos que es una insuficiencia cardíaca con FEBI moderadamente reducido o intermedia, que también es otra forma de expresarlo. Y aquel que llega a tener una FEBI arriba del 50%, decimos que es insuficiencia cardíaca
preservada, que es lo que sucede habitualmente cuando los pacientes llegan a tener únicamente hipertrofia concéntrica, cavidad reducida, pero tienen buena fracción de expulsión. Y aquel que llega a tener FEBI arriba del 50%, pero que previamente la había tenido reducida, decimos que es una insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada. Entonces es una forma de clasificar a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de expulsión que la mayoría de las veces la determinamos por ecocardiografía. Bien. Y les decía que, bueno, podemos tener el cuadro clínico del paciente que llega con disnea, con intolerancia al esfuerzo, con fatiga, con edema, en fin, con ese cuadro clínico que ya hemos comentado y que todos sabemos reconocerlo. Y cuando tomamos un electrocardiograma, desde ahí ya podemos ir definiendo el remodelado que pudiera tener el paciente. Vean este electrocardiograma que nos muestra una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y la reconocemos porque en D1 la R está alta, la S profunda en D3, tenemos S profundas también en B1 y B2, con Rs altas en B5 y en B6. Entonces, y además, inversión asimétrica de la onda T que habla de sobrecarga sistólica. Entonces, es un combinado de cambios electrocardiográficos que nos está señalando que el paciente tiene una cardiopatía hipertensiva o pudiera tener también una estenosis aórtica en caso de una cardiopatía valvular. Entonces es un patrón muy definido de lo que pudiera tener el paciente en cuanto al remodelado ventricular. Otros pacientes pudieran tener alteraciones de conducción intraventricular, como es la presencia del bloqueo de la rama izquierda. Detrás de un bloqueo de la rama izquierda pudiéramos encontrar ya daño estructural. Alguna vez recuerdo que hicimos por ahí un estudio con algunos de ustedes en relación al bloqueo de la rama izquierda, que fue tema de tesis, y que fue muy interesante poder revisar en muchos pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda, como algunos de ellos ya tenían deterioro funcional, tenían cardiomegalia, en fin, fue muy interesante ese estudio que hicimos en el IMSS. Si no mal recuerdo, fue con el doctor Sidroni, que fue tema de tesis. Y siempre recordé este tema de tesis porque nos dimos cuenta que podemos subestimar este bloqueo de la rama izquierda en algunos pacientes y en la mayoría de pacientes que llegan a tener bloqueo de la rama izquierda pudieran estar asintomáticos en ese momento, pero vamos y le hacemos un ecocardiograma y resulta que ya hay una desincronía en la función ventricular precisamente por el bloqueo de la rama izquierda. O detrás del bloqueo de la rama izquierda pudiera tener una hipertrofia septal, el paciente pudiera tener un daño miocárdico que todavía no se manifiesta claramente, o el paciente puede empezar a tener intolerancia al esfuerzo. Entonces vean que el electrocardiograma sigue siendo también un elemento importante para ir definiendo los cambios de remodelado que pudiera tener el paciente. Le tomamos placa al paciente y si vemos que el corazón es de tamaño normal, pero que tiene datos de hipertensión venocapilar pulmonar, entonces podemos definir que ese paciente puede ser un paciente con disfunción diastólica, ¿verdad? Cuando no hay cardiomegalia determinada por índice cardiotorácico, entonces, pero tiene datos clínicos de la enfermedad y tiene incremento de la vascularidad pulmonar, entonces definimos que es un paciente con disfunción diastólica. Entonces vean cómo podemos ir definiendo este tipo de alteraciones simplemente con esa habilidad clínica que podamos tener. Y el paciente que llega con una hipertensión venocapilar más avanzada y que tiene cardiomegalia, pues entonces sí definimos que el paciente tiene hipertrofia excéntrica, que seguramente tiene una disfunción sistólica con una fracción de expulsión reducida y únicamente esperaríamos el reporte del ecocardiograma para confirmarlo. Y bueno, cuando hacemos el ecocardiograma en pacientes que llegan a tener una placa como la que acabamos de ver, nos pudiéramos encontrar que el paciente tiene cavidades dilatadas, cavidades en donde vemos también alteraciones funcionales, por ejemplo, cuando se dilata el ventrículo izquierdo, llegamos a tener insuficiencia de la válvula mitral. Aquí vemos un jet regurgitante en donde la válvula mitral no cierra bien y hay una regurgitación de sangre y se
va a repercutir sobre el tamaño de la aurícula izquierda, y una vez que crece la aurícula izquierda ya empezamos a tener también alteraciones funcionales, alteraciones del ritmo, principalmente la presencia de fibrilación auricular cuando crece la aurícula izquierda. Este incremento de la presión en la aurícula izquierda se transmite al circuito menor y esto a su vez se transmite hacia las cavidades derechas, ocasionando también una insuficiencia tricuspidia órgano funcional. Aquí vemos del lado izquierdo de ustedes cómo regurgita aquí la válvula tricúspide, hay un jet regurgitante, eso que se pinta en azul, significa insuficiencia tricuspidia que nos permite determinar la presión pulmonar. Aquí estamos haciendo una valoración del jet regurgitante de esta válvula y gracias a esta determinación determinamos que el paciente puede tener algún grado de hipertensión pulmonar. También el paciente que llega a tener disfunción diastólica va a tener diferentes patrones de llenado. La disfunción diastólica la valoramos a través de lo que es la determinación del flujo transmitral por ecocardiografía Doppler pulsado. Y entonces vemos estas curvas de llenado. Aquí vemos la curva E, que está muy pronunciada, y la curva A, que está muy disminuida. La curva A, que significa la contracción auricular. Cuando esto sucede, cuando hay una pérdida de la relación entre la curva E y la curva A, pues empezamos ya a determinar que el paciente tiene disfunción diastólica. Podemos tener este otro patrón del llenado en donde la curva E está restringida y la curva A está prolongada. Entonces acuérdense que la curva E significa esto del llenado ventricular rápido y la curva A significa la contracción auricular. Entonces esto, pues cuando hacemos ecocardiograma, determinamos el grado de disfunción ventricular de tipo diastólico. Es otro patrón de llenado alterado, en donde hay una alta restricción del llenado ventricular. Y esto sucede, les repito, en pacientes que tienen o hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, o también en los pacientes que tienen ya cardiopatía degenerativa. Los pacientes de edad avanzada empiezan a tener también este tipo de alteraciones del llenado, dado que el ventrículo izquierdo es mucho más rígido y la aorta también es mucho más rígida. Bien, pues también tenemos esto que se le llaman los fenotipos de la insuficiencia cardíaca. Esto también se ha publicado en los últimos años para tratar de definir el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que viene acompañado de alguna otra alteración, o más bien detrás de la insuficiencia cardíaca, cuál pudiera ser el origen de la enfermedad o cuál pudiera ser las complicaciones que lo vienen acompañando al paciente con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, el fenotipo con hipertensión arterial pulmonar, el paciente que llega siempre con edema de miembros inferiores y plétora yugular. El fenotipo valvular, el paciente que tiene o insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia o una estenosis valvular aórtica. El fenotipo hipertensivo, los pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva con disfunción diastólica. El fenotipo isquémico, el que tiene daño miocárdico después de haber sido atendido por un infarto de manera muy tardía. El fenotipo con diabetes tipo 2. Aquí es interesante saber que muchos de los pacientes diabéticos pudieran tener ya disfunción ventricular, pudieran ser pacientes que todavía no han tenido ningún infarto, que todavía no han tenido ninguna manifestación de insuficiencia cardíaca, pero en estos pacientes, los pacientes diabéticos tipo 2 pueden ya empezar a tener problemas de disfunción diastólica. Lo mismo pasa con los pacientes con obesidad. Y también vuelvo a recordar algunos de los trabajos que hicimos con residentes ahí en el Seguro Social, en pacientes a quienes se les estudió con obesidad. Recuerdo que eran pacientes jóvenes. Veíamos que también muchos pacientes jóvenes, eran adolescentes, recuerdo, a quienes hicimos ecocardiograma, les determinamos obviamente su índice de masa corporal, les tomamos electro, placa, etcétera, estudios de laboratorio, les hacíamos ecocardiograma y nos encontramos que muchos de los pacientes que llegaban a tener cierto grado de obesidad llegan a tener también alteraciones en la función diastólica. Y esto también repercute en el circuito menor. Recordarán que muchos pacientes
obesos desarrollan hipertensión arterial pulmonar y llegan a tener estos patrones de hipoxemia crónica y que finalmente terminan en aquello que también se catalogó como síndrome de Pickwick. Recordaban que el paciente con síndrome de Pickwick pues es el que tiene poliglobulia secundaria a la hipoxemia crónica y que llegan a desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Y finalmente el fenotipo con enfermedad renal crónica. También pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, algunos también llegan a entrar en una fase dilatada. Entonces también vamos a tratar a estos pacientes conjuntamente con nefrología y medicina interna. Bien, pues aquí rápidamente vemos cómo se va llevando esta disfunción dependiendo de la enfermedad que se tenga, dependiendo también otros factores que contribuyen para que el paciente tenga síntomas. Aquel paciente que pudiera tener una enfermedad coronaria o una enfermedad hipertensiva, valvular, finalmente hacen cambios de remodelado ventricular, teniendo disfunción diastólica, empezando con disfunción diastólica, después ese remodelado ventricular, si tiende a provocar que el corazón llegue a dilatarse, pues entonces baja la fracción de expulsión y esto los va llevando a que tengan falla de bomba y a estos pacientes están en riesgo latente de muerte, de arritmias y de la arritmia, llevarlos a la muerte. Entonces, son los caminos a seguir en los pacientes que llegan a tener este tipo de enfermedades, este tipo de disfunción, y también entran en juego otros factores no cardíacos que también contribuyen a la aparición de síntomas. Ya hablábamos de la obesidad, de la diabetes, pacientes con EPOC, pacientes con otro tipo de enfermedades, pacientes renales, que llegan a contribuir a que este paciente tenga mayor deterioro en relación a su clase funcional. Bien. Y bueno, aquí menciono sobre la evolución de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Recordarán que antes a la insuficiencia cardíaca únicamente se le trataba a través de tres conceptos, que era mejorar el inotropismo, mejorar la diuresis y atender con tratamiento vasodilatador. Y yo recuerdo haber vivido esta época del tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando alguna vez me tocó estar en el Hospital Civil de Cuernavaca. Ahí todavía manejamos a los pacientes con insuficiencia cardíaca con el anatócido C o abaína, que eran los medicamentos que en aquel entonces, antes de que entrara la digoxina, manejamos a estos pacientes con este tipo de medicamentos que mejoraban el inotropismo. Dábamos los diuréticos, furosemide, por vía intravenosa, damos vasodilatadores como hidralazina, en fin. Entonces era el concepto que en aquel entonces se tenía de cómo manejar la insuficiencia cardíaca. Era el inotropismo, mejorar la diuresis y la vasodilatación. Y entonces vino ahora cambios en relación al concepto de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y ahora los blancos terapéuticos son diferentes. Reconocemos que existe una alteración neurohormonal en el paciente con insuficiencia cardíaca y ahora nos hemos enfocado a tratar la enfermedad a través de bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de bloquear el sistema nervioso simpático, de atender la producción de aldosterona. Ahora ya sabemos que existe esta neprilicina que es la responsable de degradar los péptidos natriuréticos, que ahorita vamos a comentar de ellos. Y también últimamente la importancia que han tenido los receptores de SGLT2 a nivel renal. Entonces, esto pues viene avanzando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el blanco terapéutico ya es diferente al que nosotros manejamos hace 25 años, ¿no? Por lo menos, o 30 años o más, ¿no? Bien. Bueno, pues aquí únicamente les demuestro uno de los malos de la película, que es la angiotensina 2, cómo esta angiotensina 2 a través de todos estos mecanismos que ustedes ven ahí, pues va a ser responsable de que pueda haber producción de aldosterona y esto puede provocar retención de sodio y agua, incremento de tono vascular, producción de adrenalina y noradrenalina, es responsable también de la hipertrofia perivascular
y cardíaca, responsable de la fibrosis, responsable de la agregación plaquetaria. En fin, todos estos son finalmente los puntos finales en donde la angiotensina 2 llega a repercutir en el sistema cardiovascular. Y cuando los científicos se dieron cuenta que la forma de tratar la insuficiencia cardíaca era ir bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues empezó a tratar bloqueando a la renina, bloqueando a la enzima convertidora de la angiotensina, después se bloqueó a los receptores de angiotensina, después se bloqueó la producción de aldosterona a través de los medicamentos que ustedes ya saben, ¿no? Los IECA, los ARA2, la espironolactona, últimamente la eplerenona, bueno, últimamente me estoy refiriendo a los últimos 10 años, ¿no? Que estos medicamentos, al bloquear la aldosterona, también se vio mucha mejoría en relación a la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bloquear el sistema nervioso simpático también es otro de los papeles importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El saber que la actividad simpática nos puede llevar a nivel cardíaco a que también estimular los receptores beta 1, receptores beta 2 y los receptores alfa 1 se puede condicionar problemas cardiovasculares como la hipertrofia, como la isquemia, la presencia de arritmias, la muerte celular, en fin. Entonces, y a nivel renal y a nivel de los vasos sanguíneos, la retención de sodio y agua y la vasoconstricción. Todo esto se tiene que bloquear, tenemos que bloquear por ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, tenemos que bloquear el sistema simpático, que son los malos de la película. Y bueno, aquí tengo este algoritmo en donde ustedes se dan cuenta cómo dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, pues el paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, fumador, pues es candidato a tener una enfermedad coronaria. Y si tiene una enfermedad coronaria es candidato en algún momento a tener un infarto. Y si el infarto no es atendido oportunamente, va a tener daño miocárdico. Y también hay otros factores que pueden contribuir al daño miocárdico, como son las enfermedades virales. Recién la pandemia también nos enseñó mucho de lo que pueda suceder en el corazón después de exponerse a un proceso infeccioso como el que se vivió. Muchos de los pacientes que llegaron a fallecer por COVID, pues se morían de choque cardiogénico precisamente porque había un daño miocárdico secundario a COVID o porque había un estado inflamatorio sistémico o porque el paciente llegaba a tener un estado de inflamación pulmonar, en fin, una combinación de situaciones que se llegó a ver en la enfermedad, en la pandemia, que nos enseñó mucho en relación también a cómo era el comportamiento de otras enfermedades en relación a la enfermedad cardíaca, ¿no? Enfermedades virales, Chagas, que sabemos que ha existido de muchos años, nos llevan a un daño miocárdico, alteraciones hemodinámicas, a que se active este sistema neurohormonal para que finalmente se vaya dando los cambios de remodelado y la progresión de la enfermedad. Y también ahora sabemos que el paciente que se llega a exponer a sustancias cardiotóxicas, como sucede en los pacientes oncológicos, ahora en cardiología ya existe esta área que es la cardio-oncología, cardiólogos que ahora ya se dedican a manejar a los pacientes que después de exponerse a tratamientos de quimioterapia y que llegan a desarrollar daño miocárdico, también son pacientes candidatos a desarrollar insuficiencia cardíaca. Bien, pues aquí les presento también una de las situaciones, o uno de los de lo que hemos estado manejando en los últimos años, que es determinar el péptido natriurético, el BNP. Esto, como ustedes ya saben, es una neurohormona que se secreta en los ventrículos en respuesta a la expansión del volumen y a la sobrecarga de presión que existe en nuestro corazón. Entonces aquí es muy interesante el saber cómo el corazón ya participa como un órgano endocrino produciendo este péptido natriurético. Una vez que lo determinamos, nos sirve como un marcador sérico que sirve para establecer el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Su elevación nos predice el riesgo de muerte, inclusive de muerte súbita, y nos pronostica los reingresos que pudiera tener el paciente. La disminución de este péptido una vez que lo hemos determinado, cuando disminuimos
la producción de este mismo, nos está señalando que el tratamiento que estamos instalando es óptimo. Pero también su elevación persistente marca la necesidad que este paciente pueda requerir de dispositivos mecánicos como la resincronización, inclusive el trasplante cardíaco. Entonces, en general, este BNP, sus niveles séricos deberán de estar por abajo de 100 picogramos por mililitro. Ahorita vamos a hablar un poco de la determinación de estos péptidos. Entonces, las acciones de este sistema neurohormonal, los péptidos natriuréticos que se producen en el corazón, van a ser responsables a que se pueda eliminar más sodio y agua, a que se ejerza una vasodilatación. La producción de sustancias vasoactivas permite que también haya una vasodilatación y haya una buena distribución de la sangre en el organismo. Ya hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema simpático, que ejercen un papel muy importante en la progresión de la enfermedad. Y entonces tenemos pues que ir atendiendo todas esas neurohormonales que participan en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, la presencia de citoquinas también que van a producir un estado de inflamación sistémico. Y cuando determinamos los péptidos natriuréticos, podemos determinar BNP o NT-proBNP. En pacientes no agudos, en BNP el nivel tiene que estar menos de 35 picogramos y el proBNP en menos de 125. Estamos hablando del paciente crónico. Y los pacientes que entran en insuficiencia cardíaca aguda, el BNP tendría que estar menos de 100 y el proBNP menos de 300. Cuando se elevan estos niveles, entonces, como ya les mencionaba, una vez que determinamos el proBNP o el BNP, estamos determinando que hay un incremento de la presión intracardíaca y el pronóstico de la enfermedad es muy malo. Entonces tenemos que actuar a tiempo para que este paciente mejore esos niveles, poder descender esos niveles para que podamos esperar una buena respuesta con el tratamiento farmacológico instalado. Este es un algoritmo que nos permite hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca una vez que tenemos un cuadro clínico muy sospechoso. Principalmente, como ya habíamos comentado, el electro, la placa de tórax, estudios de laboratorio básicos que nos permite valorar de manera integral al paciente. Dependiendo los hallazgos que vayamos teniendo, vamos viendo si es o no un paciente con insuficiencia cardíaca o que tenga una enfermedad cardíaca de fondo. Tenemos que apoyarnos en la ecocardiografía, medicina nuclear, tomografía, resonancia magnética, la determinación de estos péptidos natriuréticos que ya he mencionado. En la práctica clínica ya lo estamos haciendo, la determinación de estos péptidos para poder determinar la evolución de la enfermedad. Cuando todo esto obviamente sale normal, pues ya el paciente será tratado de otra manera, ¿no? Pero cuando sale con todo esto con alguna normalidad, debemos de darle seguimiento, tratar de establecer lo que ya hemos comentado en relación al tipo de cardiopatía, el tipo de remodelado, qué factor precipitante está presente para que el paciente haya entrado en falla cardíaca, y todo esto nos permite elegir la terapéutica adecuada. Y si es necesario, llegar a la coronariografía para establecer que si tiene o no daño coronario, para tratar de ver si es candidato a algún tipo de intervencionismo coronario o algún otro tipo de intervención que pueda hacer a nivel valvular. Bien, los objetivos del tratamiento pues siguen siendo los mismos: mejorar la sobrevida, disminuir la morbilidad, mejorar la capacidad funcional en el paciente, mejorar la calidad de vida, disminuir los cambios neurohormonales, disminuir la progresión de la insuficiencia cardíaca y obviamente disminuir los síntomas. Siempre han sido estos los mismos objetivos del tratamiento, tanto en la etapa en donde existía únicamente el tratamiento con los IECAS o los ARA2, y ahora que ya estamos utilizando otros fármacos, sigue siendo la misma filosofía, ¿no? De mejorar todo esto. Entonces, el tratamiento en general son las medidas generales que llegamos a instalar, con lo que llamamos tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico al instalar dispositivos mecánicos y las intervenciones quirúrgicas. Desglosando un poco más estos puntos, bueno, dentro de las medidas no farmacológicas siempre es importante educar al paciente, ayudar a que controle el peso, apoyarnos en nutrición para que se le establezca
una dieta adecuada, evitar el tabaco, someterlo a rehabilitación cardíaca una vez que haya entrado en insuficiencia cardíaca compensada. La rehabilitación cardíaca les permite mejorar mucho su capacidad de esfuerzo y adquirir seguridad en la vida cotidiana. También señalarles qué medicamentos deben de evitar, sobre todo medicamentos como son los AINES o los esteroides que pueden deteriorar más al paciente por el efecto que tienen a nivel de retención de sodio y agua. Y el tratamiento base, como ya hemos comentado, hace años se empezó a utilizar IECA y ARA2, ahora ya se utiliza un combinado de sacubitrilo y valsartán para bloquear no solamente la angiotensina 2, ahora es bloquear la neprilicina, que es la responsable de degradar los péptidos natriuréticos. Ahora también ya se está utilizando estos inhibidores de los ISGLT2, EPA y dapaglifosina, que son diuréticos osmóticos que nos permiten también mejorar mucho la hemodinamia en el paciente. Básico el uso de betabloqueadores, básico los antagonistas de la aldosterona, como la eplerenona o la espironolactona. Y también pues seguimos utilizando los diuréticos, sobre todo en los pacientes que tienen congestión pulmonar o congestión hepática. La digoxina únicamente ya la hemos dejado para aquellos pacientes que a quien quisiéramos mejorar sus síntomas, y solamente en los pacientes que tienen disfunción sistólica, a quien se les ha demostrado que tienen fracción de expulsión disminuida o que tienen fibrilación auricular también. Es otro de los medicamentos que nos va a ayudar a modular la respuesta ventricular en el paciente que tiene fibrilación auricular. Ivabradina, que es un modulador de la frecuencia cardíaca, también lo utilizamos cuando no hemos alcanzado una frecuencia cardíaca adecuada con un beta bloqueador. Muchos de estos pacientes por la actividad simpática llegan a tener frecuencias cardíacas arriba de 70 por minuto y tenemos que utilizar ivabradina, que mejora la frecuencia cardíaca, mejora mucho la capacidad funcional del paciente sin hipotensar al paciente. Y el paciente que llega a ser hospitalizado, pues requiere de los vasodilatadores, de los inotrópicos intravenosos, los anticoagulantes también hay que utilizarlos, sobre todo cuando el paciente tiene fibrilación auricular. Antiarrítmico, pues realmente el que utilizamos de base, pues es la amiodarona, no la propafenona, por la propafenona tiene efectos proarrítmicos que generan mayores problemas. El oxígeno es básico para aquellos pacientes que ya tienen hipertensión arterial pulmonar o que tienen problemas de hipoxemia crónica. Siempre, pues ahora ya tenemos los oxímetros para poder determinar quién es candidato a utilizar oxigenoterapia en casa. Y obviamente seguir con terapias adjuntas para las comorbilidades que puedan tener los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, rápidamente aquí les menciono los beneficios de los ARNIs de estas, del sacubitrilo valsartán, que nos permite mejorar la natriuresis y la diuresis, se reduce la presión arterial. Estos son los grandes beneficios de los ARNIs, que es la reducción del tono simpático, reducción de la actividad del sistema nervioso, renina, angiotensina, aldosterona, la reducción de la vasopresina, reducción de la fibrosis y de la hipertrofia. Son los grandes beneficios de estos medicamentos hoy en día. Y de los ISGLT2, que es tratar de inhibir lo que es el transporte de sodio y glucosa a nivel renal. También se reduce la activación del sistema renina angiotensina aldosterona. Como se dan cuenta, el tratamiento de los IECAS, de los ARA2, de los ARNIs y ahora de los ISGLT2, principalmente se basan también a nivel de la actividad del sistema renina angiotensina aldosterona, de la reducción del sistema simpático para poder reducir mucho la progresión de la enfermedad. Aquí otra de las grandes ventajas de estos medicamentos, DAPA y epaglifosina, es que también reducen la inflamación, reducen el estrés oxidativo, algo muy importante que también se presenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y las grandes acciones a nivel cardíaco de los ISGLT2 es reducir la poscarga, reducir el remodelado, tanto ventricular como auricular, reducir la disfunción sistólica y diastólica, reducir la fibrosis. A nivel vascular, pues mejoran la función endotelial. Vean cómo, les he comentado ya a mis compañeros, cómo esta es la nueva estatina finalmente, ¿no? Porque
cuando hablamos de las estatinas, también hablamos de la disfunción endotelial, cómo también se mejoraba mucho la función endotelial con el uso de estatinas. Ahora también se está viendo la mejoría de la función endotelial con los ISGLT2. Se reduce también la hipertrofia perivascular, se reduce la resistencia vascular, el volumen, ya sabemos que son diuréticos osmóticos, se preserva la función renal, algo muy importante, porque también es otra de las indicaciones de los ISGLT2, que también nos va a preservar la función renal en aquellos pacientes que tal vez no son diabéticos, pero son hipertensos o que ya tienen insuficiencia cardíaca, nos van a evitar a que el paciente retenga líquidos y va a reducir la presión intraglomerular. Bien. Entonces, dentro de la fase descompensada, pues hay que reconocer cuáles son los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca. Si el paciente entró en una fibrilación auricular, se va a descompensar. Si el paciente tuvo un evento isquémico, se va a descompensar. Si el paciente llega a tener una taquiarritmia supraventricular o ventricular, se va a descompensar. O si el paciente llega a tener también cambios a nivel de las válvulas mitral o tricúspide, se va a descompensar. Existen otros factores no cardíacos que precipitan la insuficiencia cardíaca, como es la transgresión medicamentosa y dietética, como es la presencia de embolismo pulmonar o el abuso de alcohol. En fin, todo esto que lo podemos reconocer en el momento que hacemos la historia clínica o que hacemos estudios de laboratorio, vamos a ver si tiene buena función renal o no, si tiene anemia o simplemente el estado depresivo también pudiera ser una parte de descompensación del paciente con insuficiencia cardíaca. Y bueno, aquí esta imagen nos demuestra cómo el tratamiento que se tenía de la insuficiencia cardíaca pues era mejorar el inotropismo, el mejorar la diuresis y mejorar el estado de vasodilatación del paciente, todo ello para que se pudiera mejorar el gasto cardíaco y disminuir la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Pero ahora el tratamiento actual va encaminado a utilizar sacubitrilo valsartán, que es inhibir a la angiotensina 2, que es inhibir a la neprilicina, antagonizar a la aldosterona a través de la spironolactona o la eplerenona, el utilizar beta bloqueadores, principalmente cardioselectivos, se utiliza mucho el carvedilol, el bisoprolol en este tipo de casos, y los ISGLT2, la EPA y la dapaglifosina, que nos están resultando benéficos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, gracias a los beneficios que ya comenté. Bien, cuando se tienen que colocar dispositivos como marcapaso, por ejemplo, en el paciente que llega a tener alguna alteración de conducción, o desfibriladores en el paciente que llega a tener salvas de taquicardia ventricular, principalmente en aquellos pacientes que llegan a tener daño miocárdico severo. Y la resincronización biventricular eléctrica en aquel paciente que puede estar ya en un estado terminal, que no es candidato a un trasplante cardíaco, pero que todavía se le puede dar asistencia ventricular. Y bueno, pues este es el continuo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Empezamos con aquellos que pudieran empezar a utilizar IECAS o ARA2 o que ya empiezan a utilizar sacubitrilo valsartán, y vamos agregando los tratamientos más apropiados. Nos quedamos con esto que le han llamado los 4 fantásticos en cardiología, que es los ARNIs, que es de los bloqueadores de la aldosterona, que son los beta bloqueadores, y los ISGLT2. Y decíamos que los diuréticos, la digoxina, solamente los utilizamos para aquel paciente con congestión pulmonar o congestión hepática. Principalmente utilizamos diuréticos de ASA, y la digoxina únicamente la dejamos para aquellos pacientes que tienen cardiomegalia, disfunción ventricular, fracción de difusión baja o fibrilación auricular. Y bueno, quisiera terminar la charla con estas conclusiones prácticas. Este síndrome, pues es un síndrome, como les decía al principio, que se puede prevenir con el diagnóstico oportuno. Es un síndrome que se puede tratar de manera adecuada y pues se puede evitar la progresión de la enfermedad. El tratamiento neurohormonal bien dirigido en forma temprana puede evitar complicaciones severas. Y algo muy importante, no hay que subestimar la intolerancia al esfuerzo en pacientes
con grandes factores de riesgo cardiovascular. Es bien importante que estos pacientes que lleguen al consultorio, que tienen intolerancia al esfuerzo, que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, empezamos a tratarlos, empezamos a estudiarlos, determinar si tienen elevación de los péptidos natriuréticos. Ya existen en los laboratorios la determinación de estos péptidos y poder identificar si ellos ya tienen elevación de este tipo de sustancias que nos permita determinar si ya son pacientes con alteraciones funcionales y que podamos determinar su pronóstico en ese momento. Y hay que reconocer que siempre, como en muchas enfermedades, el manejo de la insuficiencia cardíaca, pues siempre es multidisciplinario. Y bueno, déjenme terminar con esta reflexión, que para mí es algo también muy importante, tratar de establecer que pues siempre la inteligencia consiste no solamente en adquirir el conocimiento y compartirlo como lo hacemos con ustedes, sino también es la destreza de todos nosotros de aplicar estos conocimientos en la práctica clínica. Y bueno, pues los invito a este curso que estamos haciendo en la Sociedad de Cardiólogos del Estado de Morelos para el próximo fin de semana. Están ustedes invitados. Nuevamente volvemos a intervenir en este tipo de eventos académicos, apoyando a la sociedad para que pudiéramos, al igual que lo hacemos ahorita, compartir el conocimiento y la finalidad de poder brindar a la población una mejor atención de manera oportuna. Pues les agradezco su atención a todos los que nos han escuchado, les agradezco que me hayan invitado nuevamente a ser parte de esta academia que ustedes hacen. Esto pues obviamente habla muy bien de su organización, ¿verdad? Que estén al día, que estén interesados en poder mejorar siempre su profesionalismo. Gracias nuevamente. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quisieran hacer. Hola, doctor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Nuevamente, un honor estar aquí con usted. Y pues no sé si alguno de nuestros compañeros o compañeras. Ah, doctora Moni, adelante. Adelante. Adelante, Hola, doctor, buenos días. Qué gusto escucharlo. Gracias, Moni. Mire, ahorita me llamó mucho la atención el ejemplo que nos puso de su paciente del día de ayer y hago énfasis en ello porque no sé si a los demás colegas le ha pasado lo mismo, pero últimamente hemos tenido ya gente joven que nos llega con síntomas como es la disnea y como es el dolor torácico y la taquicardia y muchos síntomas relacionados, o al menos los pacientes llegan refiriendo síntomas del corazón. Entonces, aquí, ¿cuál sería su consejo en el sentido? Pues porque es evidente que nosotros tenemos que identificar factores de riesgo, como ya lo mencionó. Pero esta gente joven, muchos de ellos, pues a lo mejor lo único que tienen es el estrés, a lo mejor fuman, a lo mejor beben, a lo mejor se desvelan, a lo mejor no hacen ejercicio, pero de ahí en fuera sí que fueran diabéticos, hipertensos, obesos o algún otro factor de riesgo que pudiera generarnos la duda en respecto a esta situación. Y ya una vez indagando sobre su estilo de vida, pues vamos viendo que tienen mucho estrés en su vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su mejor recomendación aquí para hacer un tamizaje correcto con estos pacientes y no subestimar a lo mejor los síntomas? Sí, bueno, ya lo comentábamos en relación a la identificación de estos factores de riesgo. Digo, en personas jóvenes es difícil que pudiéramos encontrar ya gente que pudiera tener una situación de estas, ¿no? Pero tampoco podemos subestimar, como les decía, los casos. Yo creo que si tenemos alta sospecha diagnóstica, porque el paciente pueda tener obesidad, pueda exponerse a drogas, porque tiene hábitos de vida no saludables, y quisiéramos ver si efectivamente ya tiene algún tipo de disfunción. Yo creo que además de la placa, el electro, incluir dentro de los estudios de laboratorio estos péptidos que, les repito, nos van a señalar si existe o no algún problemita, ¿no? Porque tenemos ya con esto la evidencia
de que estos se van a elevar en el momento que haya algún tipo de disfunción. Y estoy hablando de aquellos que pudieran ser, sí, pacientes con alta sospecha, ¿no? Porque, bueno, como les decía hace un momento, también nosotros tenemos ojo clínico en relación a aquellos pacientes aprensivos y que inmediatamente nos damos cuenta que tienen un problema depresivo o que llegan con crisis de ansiedad, tienen hiperactividad adrenérgica, que es la mayoría, ¿no? Creo que la mayoría de estos jóvenes pudieran tener ese cuadro y si les damos un ansiolítico o si tienen taquicardia les damos un betabloqueador no cardioselectivo como el propranolol, les va a ir muy bien, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta en la siguiente consulta. Pero si persistieran, estoy hablando de esos jóvenes o el adulto joven que persista con los síntomas, pero sí tiene factores de riesgo, porque ya algunos jóvenes ahora tienen hipertensión arterial por la carga adrenérgica que tienen, por el sobrepeso que tienen, pues entonces, dentro de los estudios de laboratorio básico, pues también hay que determinar ese péptido, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, sin que tengamos ya que derivarlo a algún lugar, pues que el paciente no tiene nada, ¿no? Entonces por eso les decía, ahora, si nos llevamos a casa este mensaje de solamente aquellos pacientes de alta sospecha diagnóstica, porque a lo mejor vimos que no respondieron a la terapia que se les dio inicialmente, pues entonces tratar de ver si tienen elevado este péptido. Y si es así, pues obviamente entonces darle seguimiento, mandarlos a que se les haga un ecocardiograma, ya estudiarlos a nivel de cardiología para saber si no hay alguna alteración que en su momento no se diagnostique a simple vista, ¿no? Muy bien, doctor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario para el doctor Estrada. Creo que no. La doctora Carmela Sastre Romano dice que tiene un paciente que refiere hipotensión con una tableta cada 24 horas de valsartán con sacubitrilo. ¿Cuál sería la dosis mínima que podría indicar al paciente o cuál pauta a seguir? Sí, el sacubitril y valsartán lo estamos utilizando para los pacientes a quien se les ha diagnosticado insuficiencia cardíaca, pero algunas veces se llega a utilizar como medicamento antihipertensivo, que no sería lo adecuado, porque bueno, simplemente con bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un IECA o un ARA-dosis podría ser suficiente, ¿no? Les decía, sacubitril y valsartán, lo vamos a utilizar solo en aquellos pacientes en quienes por estudios paraclínicos, llámese ecocardiograma, la determinación de los péptidos, pudiéramos saber que el paciente sí tiene alteraciones que nos hagan pensar en una insuficiencia cardíaca de tipo diastólico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dosis que pudiéramos iniciar con estos pacientes puede ir desde 25 miligramos cada 12 horas o 25 miligramos cada 24 horas e ir aumentando la dosis conforme lo vaya tolerando el paciente. Si el paciente está presentando hipotensión, pues recordemos que estos dos medicamentos, pues si se utilizan de manera rutinaria, pues entonces vamos a provocar, si es un paciente hipertenso sin que tenga disfunción diastólica, pues es un paciente que en cualquier momento se les va a hipotensar y es mejor cambiarlo al tratamiento simple con un ARA-2 o con un IECA que seguir utilizando sacubitrilo, ¿no? Entonces, el consejo es empezar mejor con IECA o ARA-2 y si se le determina que sí tiene disfunción diastólica por ecocardiografía o porque se le determinó el péptido, entonces sí, dejarle sacubitrilo y valsartán con una dosis progresiva y llevarlo a un estado hemodinámico óptimo, ¿no? En donde pudiera manejar una presión adecuada, con una buena tolerancia al esfuerzo, y seguirle determinando el péptido si se le llegó a encontrar elevado, ¿no? Ok, doctor. Bueno, también lo felicitan, le dan las gracias al doctor Juan Francisco Rivera y muchas felicidades por su excelente ponencia. También, doctor César Octavio, adelante.
acaba de levantar la mano. Hola, doctor, buenos días, un saludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una pregunta. Con los nuevos medicamentos que menciona acerca del nuevo abordaje de tratamiento de estos pacientes, entonces, ¿ya no deberíamos de continuar indicando permanentemente la digoxina o tendríamos que enviarlo para cambio de tratamiento? Sí, mira, les decía que la digoxina la llegamos a utilizar durante mucho tiempo, pensando que únicamente con el manejo del inotropismo el paciente podría salir adelante, pero el concepto cambió cuando los estudios fueron demostrando que habría que siempre ver el pronóstico que se tiene con los pacientes que tienen tratamiento con insuficiencia cardíaca y se valoraba la sobrevida del tratamiento. Entonces se empezaron a utilizar los IECAS y los ARA2 y se dieron cuenta en los estudios que con este tipo de tratamientos se podía mejorar el pronóstico y la sobrevida del paciente, comparado con digoxina, que no llega a modificar ni la sobrevida ni mejora el pronóstico. Entonces, la digoxina únicamente mejora síntomas, ¿sí? Entonces, si esto lo podemos lograr con el uso de bloquear el sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona, con estos 4 grupos de medicamentos lo podemos lograr, pues entonces ya no tendría cabida la digoxina, solo en casos en donde a pesar del tratamiento que estamos mencionando, que son los 4 grupos, el paciente pudiera todavía estar con corazón hiperdinámico, pero ya lo tengo a lo mejor con beta bloqueador, ya lo tengo con ibradina, ya lo tengo con sacubitril valsartán, ya lo tengo con espironolactona, ya lo tengo con dapaglifosina y todavía sigue sintomático y está hiperdinámico y el corazón está dilatado con fracción de expulsión baja, pues le agrego digoxina, ¿no? Le va a mejorar los síntomas, pero no le va a repercutir en el pronóstico de la enfermedad. Los que sí van a influir en el pronóstico de la enfermedad son los 4 grupos los que ya mencioné. Y la otra indicación de la digoxina, pues va a ser para los pacientes que tienen fibrilación auricular, que quieren disminuir la respuesta ventricular media del paciente. Entonces, si ustedes llegan a tener un paciente en la consulta que está tomando digoxina y que no está tomando ninguno de los otros fármacos, es empezar con esos fármacos, iniciar el beta bloqueador en lugar de digoxina. Siempre las dosis son bajas, recuerden, se utiliza carvedilol de 6.25 o bisoprolol de 5 miligramos, de 2.5, y sobre todo irle mejorando la hemodinamia con una dapaglifosina, mejorándole la hemodinamia con una espironolactona. Entonces, la digoxina se está utilizando de manera mucho más razonada que como antes, ¿no? Que se le daba a todos los pacientes digoxina, o a todos se les daba diuréticos, ¿no? Entonces, el diurético también se debe utilizar de manera muy, muy razonada, ¿no? Vamos, solamente que aquel que tiene congestión o que tuvo congestión pulmonar o que tiene una insuficiencia valvular moderada severa o que tiene una congestión venosa sistémica porque tiene edema de miembros pélvicos, plétora yugular, etcétera, ¿no? Entonces, antes se les daba a todo el mundo, ¿no? Pero ahora se tiene que utilizar el tratamiento un poquito más razonado. Yo creo que esto ha pasado con muchas enfermedades también, ¿no? Como que empezamos a darnos cuenta que ya los tratamientos se van dirigiendo de manera mucho más específica para la enfermedad, ¿no? Gracias, doctor. Espero haber contestado tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Doctora Trini, adelante. Sí, pues buenos días, doctor, buenos días a todos. Buenos Pues días. hice yo personalmente darle las gracias, agradecerle siempre su profesionalismo, agradecer su tiempo, la atención que tuvo para con nosotros. Excelente ponencia, excelente información. Doctor, un abrazo, le mando un abrazo a la distancia. Gracias. Y gracias por atender nuestra invitación. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Trini, que también nos ayudó a gestionar esta ponencia.
Muy bien, pues como la comisión académica. gracias. Sí, Pues doctor. bueno, espero haberles sembrado un poco la inquietud del tema y que ustedes también pudieran revisarlo también en sus casas, en sus consultorios, sembrar la inquietud de que, bueno, las cosas van cambiando como siempre pasa, ¿verdad? Actualizarnos y darnos cuenta, pues, que siempre hay algo más que ofrecerle a los pacientes para que mejoremos sobre todo su pronóstico de vida, ¿no? Su calidad de vida. Perfecto. Doctor, hay un comentario, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues sí se nos está complicando un poquito, pero sí estaban comentando lo de la doctora Mar Soto, no, sobre todo en pacientes post-COVID y muy jóvenes que han tenido problemas cardíacos, sobre todo disquemia, y que ya se está utilizando cardiología, la dapagliflozina, como usted bien lo comentó previamente. Entonces, bueno, creo que no hay una pregunta en específico. Bueno, la dapagliflozina o la epagliflozina, aquí les menciono que no solamente es para pacientes diabéticos, esta está autorizada ya para los pacientes no diabéticos que tienen alta sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente que no es diabético y que puede tener alta sospecha de insuficiencia cardíaca, hay que empezar a utilizar la dapagliflozina o la epagliflozina, ¿no? Ok, Entonces, bueno, sobre todo si el paciente también tiene sobrepeso, pues le va a ayudar mucho a bajar de peso. O si tiene, todavía no es diabético, pero tiene disglucemia, también le agregamos metformina, que ya vienen también los preparados de estos medicamentos con metformina. En fin, entonces siempre les repito, aquí es el médico que razona muy bien el tratamiento, que diseña un tratamiento muy adecuado para cada paciente. Los medicamentos los debemos de utilizar de manera muy razonada y podemos diseñar un tratamiento muy adecuado para cada uno. Algunos tendrán los beta bloqueadores, van a tener tal vez una espironolactona, pero la presión arterial no me permite utilizar un sacubitril y valsartán, o sea, no significa que vamos a utilizar los cuatro en todos, sino ahí están los cuatro básicos para el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca, pero ya nosotros vamos poniendo los ingredientes, ¿no? Como buenos chefs. exacto. Oiga, doctor, nada más rápido una pregunta. ¿Se puede utilizar dapagliflozina en pacientes anticoagulados? Ya Sí, sea por como seno supuesto. y eso es algo, digo, no he leído en la literatura nada de eso, pero bueno, como es un medicamento nuevo que se está ingresando al cuadro básico del Seguro Social, pues sí he tenido Sí, sí, pacientes con sí, lo pueden descontrol. utilizar sin problema. Sí, No hay contraindicación, ¿verdad? En ok, relación al fármaco, ¿verdad? ok. Perfecto, doctor. Pues le Bueno, agradezco pues nuevamente es un placer haberles servido y los sigo invitando al curso que vamos a hacer el próximo fin de semana. Están todos invitados. Espero doctor, verlos ¿el por allá. curso es, tiene algún costo o Sí, creo que por ahí de 450 el costo del curso, que son 2 días. es Eh, presencial en es la sede de los presencial. Bellones? Es presencial ahí en la Unidad de los Belenes. Es un lugar abierto, es un lugar que está bien diseñado ahí para este tipo de eventos presenciales. Obviamente siempre el cubrebocas se sigue utilizando, ¿verdad? Como todos ya saben. Pero nos da la seguridad de que no es un lugar cerrado, es un lugar abierto. La proyección va a ser en unas pantallas LED. Entonces eso nos permite tener mayor calidad de imagen. En fin, creo que los patrocinadores nos han apoyado en esto. ¿Hay cupo Este, limitado, perdón? pues sí, sí tenemos cupo limitado. Estamos hablando entre 100, 150 gentes las que pudieran caber ahí. No Gracias. queremos sobrepasarnos igual por la misma situación que se vive, ¿verdad? Y les pedimos ahí a Belénes que nos organizaran las sillas de tal forma que pudiera haber también cierta distancia entre ellas, ¿verdad? Para Ok, que pues todo el mundo estuviera cómodo, ¿no? Cómodo en todos los sentidos, cómodo en el lugar, cómodo en la ventilación, cómodo en poder tener una imagen adecuada. Y pues los ponentes son de alto.
¿Se desconectó? Se desconectó el doctor Adrián. Sí, yo creo que a lo mejor se le fue el internet. Yo creo que sí. Bueno, mientras, a ver, ojalá se pueda conectar, si no, pasamos a la siguiente ponencia. Nada más, un aviso, por el momento me tengo que retirar por cuestiones familiares. Dejo la palabra a la doctora Mónica Viviana, me va a apoyar a coordinar la sesión de las 11 de la, bueno, de las 11:30 de la mañana. Y pues una disculpa, compañeros, pero pues ya ven, las crisis paranormativas a veces se presentan en la familia y pues ahorita tengo que cumplir con la familia. Seguiré conectada por el celular, atenta a la presentación y pues bueno, le agradezco mucho a la doctora Mónica Viviana su apoyo para coordinar esta última sesión y también agradecer a la comisión académica, a mi mesa directiva por tanta gestión que están haciendo para estas presentaciones y nuevamente una felicitación a todos compañeros y compañeras por el Día del Médico Familiar. Los esperamos en el Congreso Nacional de Medicina Familiar. No dejen de asistir, hay todavía chance de que se inscriban de forma virtual. Un abrazo afectuoso y muchas gracias. Pasamos a la siguiente Muchas presentación. gracias. Gracias, Angie. Gracias.